Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo que estaban pensando que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuántos paralíticos somos nosotros, ¿verdad? Cuántos paralíticos, parálisis. Algunos ya huele hoy la parálisis infantil. Varios veces ya ponen de primera comunión, a te cuñan de Saray, que venían de Yar. Primera y última comunión para algunos. Otro que tú la hiciste, la y tú anambre hoy el día de la primera comunión, ya voy a Paguazú. Qué foto, qué pea, qué amor. Yo no voy hasta de la ropa y del vestido, va por mondetas y cuay, va por hasta la hipópete y velita y rosario, va, la tu acuera. A ver, o recibí, va y venían de llana, rete harugue, a domingo siguiente ya no voy más la misa. Entonces, parálisis infantil, paralizado, una avena, tenía paralítico, sé yo qué cuera. Pero tenemos que mirar, ¿verdad? Todo este desarrollo, evidentemente que hay muchos elementos, pero mañana lleva, porque indica tú y la ñañemongueta pabe la ñande yara y se añande. Pero es importante porque Jesús, cuando se encuentra con nosotros, lo que quiere hacer es sanarnos. Y aquí, cuando comienzan a criticarle a Jesús, ¿cómo éste puede venir aquí a decir que le sana y que le cura y sobre todo que le perdona sus pecados? Ese pico peuta y te está blasfemando. Y por eso es que Jesús también dice, advirtiendo enseguida lo que ellos estaban pensando, es que les dice que es más fácil, orando yoga, que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina. Entonces, queridos amigos, aquí el Señor tiene el poder, por una parte, de perdonar los pecados, es decir, perdonar nuestras parálisis. Y al mismo tiempo, al perdonar nuestras parálisis, porque ñandé, nañañemboyabé, gendabejina, da yahabejina, ñajenduve iñe, yaheyabe, taperereíla, yaheyabe, ñane condición de cristianos, cuando añan de yara y pajabe, ñane no llega, añan de yugo, y será que añan ñemonguetá. Y en ese ñemonguetá, queridos amigos, es donde el Señor nos regala el perdón. En ese ñemonguetá y en ese encontrarse con el Señor. En de yara conseguida es página cuando se da cuenta que hay un corazón arrepentido y un deseo de este hijo que vuelve junto al Padre. ¿Entiendes? Tiene el corazón de esa madre, lleva. Porque opea la ñande yara y botá. La ñandeña mañabe, ñande apetu ella guapuya calculá, ya esa. Ya no sé, haya página y bahía. Ahí vas a vender ya, pues, oye, entonces estoy paralizado como cristianos. Hoy el Señor viene a curar nuestra parálisis, pero va a depender de nosotros, queridos amigos.
Y así entonces que podamos en nuestra sociedad también mostrar, vamos a hacer ese gran milagro, ¿verdad?, de volver a caminar. Entonces la gente va a quedar asombrada y glorificar a Dios. ¿Por qué? Y porque todos vamos a decir, nunca hemos visto nada igual. Que el Señor nos llama una vez más, ¿verdad?, para que podamos caminar. Enda yagua tajay vijina lleva, peña ñemo mubirija vijina peña de yarabi, Juan ahí bajabe ñandema gato. La ñe puruñan baapo por la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea.